Buenas tardes, chicas y chicos. Hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica. Pero, ¿qué es una tabla periódica? ¿Para qué nos sirve este maravilloso pedazo de papel? Antes hubo una necesidad imperiosa de ordenar todos los elementos que hay en la naturaleza. Porque si no, imagínense tener que memorizar todos y cada uno de los elementos. Sería una tarea imposible, sería un caos. Por lo que hubo una paulatina corriente de ideas que un hombre llamado Dmitri Mendeleev, un ruso, ordena y clasifica los elementos de tal forma que a él se le atribuye la creación de la primera tabla periódica. Ahora, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué vamos a usar esta tabla periódica? Básicamente, una tabla nos permite ver y clasificar, mejor dicho, con una tabla periódica podemos conocer cómo está compuesto el universo. Muy poquita cosa. Entonces, ¿cómo se usa? Porque ¿de qué me sirve tener una tabla si no la sé usar? Sería lo mismo decir, ¿de qué me sirve tener el auto más lindo del mundo si no sé manejar? Para empezar tenemos una gran diferenciación en la tabla periódica, que acá no se ve, pero podemos ver que se divide en tres grandes grupos, los cuales son metales, no metales y metaloides. ¿Y cómo los encuentro en la tabla? Básicamente está dividido de esta forma. Tenemos acá, no se ve, una escalerita que nos va a dividir a los metales de los no metales. ¿Cómo es esto? Esta escalerita hacia la izquierda son elementos metales, a excepción del hidrógeno. De esta escalerita para la derecha son no metales. Y los elementos que están adentro de esta escalerita, que está bien diferenciada, acá no se ve por la distancia, son los llamados metaloides. Y ahora vamos a ver características de cada uno. Características de los metales. Los metales, por norma general, son brillantes. Siempre que vemos un metal, este suele ser brillante. Son muy buenos conductores térmicos y conductores de la electricidad. Importante saber. Además, tienden a ceder sus electrones, de manera que forma cationes. Metal cede electrones, forma cationes. Ahora, son maleables y dúctiles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al metal puedo aplastarlo, digamos, para formar una fina lámina. Y que sea dúctil significa que yo agarro el metal y lo puedo estirar lo suficiente como para formar un cable. Eso son lo que significa que sean maleables y dúctiles. Además, los metales, la mayoría a temperatura ambiente, están en estado sólido, a excepción de uno. ¿Cuál es? El mercurio. Los no metales no son 100% opuestos a los metales, sino que son diferentes. Entre sus características tenemos que no brillan, tienden a ser opacos. Además, no son buenos conductores del calor ni de la electricidad. Son malos para esto. Una característica importante es que capta electrones, de manera que forma aniones. Importante recordar, metal cede electrones, suelta electrones. No metal capta electrones, los acapara electrones. Ahora, otra cosa importante es que los no metales no son ni maleables ni dúctiles. Yo agarro, por ejemplo, azufre y quiero darle forma de lámina, no voy a poder. Quiero agarrar carbón y quiero darle una forma de alambre, tampoco, no sirve para esto. Por último, los no metales yo los puedo encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso a temperatura ambiente. En cambio, los metales solo en estado sólido, a excepción del mercurio que estaba en estado líquido. Los metaloides
poseen propiedades tanto de los metales como de los no metales. ¿Qué quiere decir esto? Que un metaloide va a ser mejor conductor que un no metal, pero no tan bueno como un metal. Y bueno, ¿cuáles son estos? Básicamente, la escalerita que estaba marcada acá. Boro, silicio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. ¿Y por qué los escribí de esa manera? Porque están escritos en símbolos químicos. Cada celda de la tabla periódica contiene un elemento y arriba de su nombre se encuentran unas letras. Estas letras son el símbolo químico del elemento. ¿Y cómo se nombró ese elemento? Y eso varía, porque algunos nombres vienen del latín, otros de lugares geográficos, otros de figuras mitológicas, otros de planetas, etc. ¿Y cómo es el símbolo? Tenemos el caso de la plata. ¿Y cuál es su símbolo? AG. ¿Por qué no PL? Porque cuando se nombró la plata, se usó el latín argentum. Por eso quedó con el símbolo AG. Por ejemplo, tenemos acá el caso del helio, cuyo símbolo es HE. ¿Y helio de dónde viene? Del griego helios. Tenemos el oxígeno, cuyo símbolo es la O. Cada vez que escribimos un símbolo químico, este puede tener una o dos letras. La primera siempre se escribe en mayúscula y la segunda siempre en minúscula. Y es fundamental escribir el símbolo correcto. Si a mí me piden el potasio y en vez de escribir la K, escribí la P, está mal, porque la P es de fósforo, la K de potasio. Desde la antigua Grecia, los antiguos filósofos pensaban que toda la materia estaba compuesta de diminutas partículas, las cuales denominaron átomos. Y estas eran invisibles e indestructibles. De hecho, la misma palabra átomo significa no divisible. Esta idea fue evolucionando y se fue desarrollando con el tiempo hasta que un señor llamado John Dalton desarrolló lo que hoy conocemos como la teoría atómica. ¿Pero qué es un átomo entonces? Un átomo se lo considera la menor cantidad, mejor dicho, la unidad más pequeña de materia que conserva las propiedades de dicho elemento químico. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un átomo de hierro y va a conservar todas las propiedades del elemento hierro. ¿Hay partículas más pequeñas? Las hay. Son partículas subatómicas, pero estas no conservarían las propiedades del elemento original. Para hacer un ejemplo práctico, podemos decir que un átomo es como una naranja. Tiene una parte externa, que es la cáscara, y una parte interna, que es la dulce pulpa. Un átomo es similar. Entonces, podemos saber, si sabemos eso, decimos que un átomo tiene una parte externa, que es la corteza, y una parte interna, que es el núcleo. En la parte externa podemos encontrar los orbitales y los electrones. En la parte interna van a estar el núcleo, donde se va a encontrar los protones y los neutrones. Entonces, conociendo eso, acá tenemos un modelo atómico de Rutherford. Y como dijimos, va a tener un núcleo donde van a estar los protones y los neutrones. Va a tener una parte externa donde están los orbitales o niveles de energía y ahí podemos hallar los electrones. Ahora vamos a ver que los protones siempre tienen una carga positiva. Los neutrones, que también están en el núcleo, no tienen carga o tienen carga neutra. Ahora, los electrones tienen una carga negativa. Otra cosita es que los electrones son 1830 veces más pequeños que los protones. Son diminutos en comparación. Conociendo el número de protones, si un elemento tiene 5 protones, automáticamente va a tener 5 electrones. Va a tener la misma cantidad de protones que de electrones.
Por eso se dice que un átomo es eléctricamente neutro. Y si yo conozco la cantidad de protones que tiene un elemento, instantáneamente voy a saber el nombre. Si yo busco un átomo, descubro que tiene 5 protones, 6 protones, quiero decir, un átomo, 6 protones, automáticamente te bautizo como carbono, desde ahora y hasta el fin de los tiempos. Si tiene 6 protones, va a tener 6 electrones. Con sus electrones puedo saber cómo actúa o cómo se comporta. Repaso rápido. Átomo, parte externa, que es la corteza, parte interna, que es el núcleo. Los electrones van a estar en la parte externa ordenados en orbitales o niveles de energía y van a estar orbitando alrededor del núcleo. Y los protones tienen carga positiva, los neutrones carga neutra y los electrones carga negativa. El átomo es eléctricamente neutro. Un átomo es la menor cantidad de materia que conserva las propiedades de dicho elemento. ¿Qué es una molécula? Una molécula es un conjunto de átomos. ¿Y qué usamos para describir esa molécula? Ahí es cuando empieza a aparecer esto, nuestra querida tabla periódica. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Tenemos que usar el símbolo químico que aparece en la celda, seguido de un subíndice. Si yo quiero usar como ejemplo el oxígeno, vamos a escribirlo de esta manera. Tenemos, por ejemplo, una molécula de oxígeno. Símbolo químico del oxígeno, O. Subíndice 2. Ahora, yo sé que una molécula de oxígeno va a tener 2 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es biatómico. Si yo tuviera un elemento monoatómico, va a tener un solo átomo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo, por ejemplo, aluminio. Una molécula de aluminio, un átomo de aluminio. ¿Pero por qué? Porque es aluminio subíndice 1. Oxígeno subíndice 2. Vamos a ver otro ejemplo. A las moléculas las podemos dividir en sustancias simples y sustancias complejas. ¿Por qué? Porque las sustancias simples van a contener átomos del mismo elemento, como es el caso del litio. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una molécula de litio, símbolo químico, subíndice 1. Si no tiene nada escrito, es un subíndice 1. Entonces va a equivaler a una molécula de litio equivale a un átomo de litio, porque es subíndice 1. Y una sustancia compuesta contiene distintos átomos de distintos elementos, como puede ser el agua. El agua, su símbolo químico es el H2O. Y si tenemos una molécula de H2O, ¿a cuánto equivale? Acá tenemos que revisar de vuelta los subíndices. H, subíndice 2. 2 átomos de hidrógeno, oxígeno, subíndice 1, un átomo de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que una molécula de agua va a tener 2 átomos de oxígeno y un átomo al revés. Eso quiere decir que una molécula de agua va a tener 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Un detalle a tener en cuenta es que algunas moléculas se encuentran de manera diatómica. ¿Qué quiere decir? Que se escriben con un subíndice 2. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué se escriben con ese subíndice 2? Porque en la naturaleza se encuentran de esa manera. ¿Qué significa? Que si yo intento separarlas, por más que lo haga, automáticamente va a tratar, ese átomo va a tender a unirse a otro, a buscar su homólogo
para volver a ser una molécula diatómica. ¿Cuáles son? Tenemos el caso del hidrógeno. H con el subíndice 2 abajo. Y la mayoría de los elementos que son moléculas diatómicas en la tabla periódica tienen como un color diferente. Tienen un color que los diferencia un poco, mejor dicho. ¿Cuáles son los elementos diatómicos? Tenemos el hidrógeno, serían estos: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Se escriben con un subíndice 2. ¿Hay moléculas triatómicas? Sí las hay, podemos decir el ozono. Pero no viene al caso. Lo más importante es recordar que estas moléculas se escriben con un subíndice 2. Es importante. Ahora, retomamos a nuestra querida tabla periódica. Otra forma de clasificar los elementos es según grupo o familia. ¿Y cómo se hace esto? Se hace en columnas, de forma vertical, y está ordenado de forma creciente. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, así hasta el 18. Pero varía según la tabla periódica, porque hay algunas tablas periódicas que tienen grupo 1A, grupo 2A, grupo 3B, del 3B 4, 5, 6, 7, 8, 1B, 2B, y acá salta arriba al 3A de vuelta. Del 3A, 4, 5, 6, 7, 8. Varía según la tabla periódica. Puede tener del 1 al 18 o puede estar dividido en A y B. Ahora, ¿de qué me sirve que esté ordenado en grupos? Básicamente los elementos que están ordenados en grupos comparten propiedades físicas y químicas similares, además de compartir la misma cantidad de electrones de valencia. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es un electrón de valencia? Cuando estamos en el último nivel de energía, donde están los últimos electrones, los contamos. Y ahí podemos saber el electrón de valencia. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos el ejemplo de configuración electrónica externa del litio y del sodio. ¿Por qué agarramos este ejemplo? Porque el litio y el sodio está uno abajo del otro. Entonces, el litio va a tener un electrón de valencia y el sodio, por más que esté un nivel abajo, también va a tener un electrón de valencia. ¿Qué significa? Que en el último nivel de energía va a tener un electrón. Si tiene un electrón de valencia, ambos tienen un electrón de valencia, significa que pertenecen al grupo 1. Con eso pude identificar que son del grupo 1. Entonces, si vamos a una columna hacia la derecha, tenemos, por ejemplo, magnesio y calcio. ¿Cuántos electrones de valencia van a tener esos dos? Y cada uno va a tener 2 electrones de valencia. Por lo tanto, podemos saber que pertenecen al grupo 2. Pero eso era para los grupos. También la tabla periódica está ordenada de forma horizontal, en filas. Y estas filas se conocen como períodos. Los elementos también se encuentran ordenados de manera horizontal, en filas o períodos. ¿Esto qué significa? Cada fila, cada periodo, significa que hay un nivel de energía. Quiere decir que cada vez que yo bajo un nivel, yo subo un nivel, va a haber una capa nueva de electrones y los electrones de valencia van a estar cada vez más alejados del núcleo. Entre otras características que comparte es que todos los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número cuántico principal. Al conocer dónde están ubicados los electrones de valencia, podemos decir en qué lugar están y cómo se comportan. Si yo digo, por ejemplo, un grupo 7, periodo 3, ¿de qué elemento estamos hablando?
Y básicamente estamos hablando del cloro. ¿Cómo es esto? Vamos, grupo 7, periodo 3. Al saber que estamos hablando del elemento cloro, podemos averiguar ciertas características según sus electrones de valencia, los cuales son 7. Y si sabemos eso, que tiene 7 electrones en su último orbital y que le falta 1 para completarse, otra de las cosas que debemos recordar es que los no metales tienen una característica específica. ¿Y cuál era esa? Que tienden a acaparar los electrones. ¿Eso qué me indica? Que un átomo de cloro, con tal de tener su último nivel de energía, su último orbital completo de electrones, va a hacer lo que sea necesario y si eso implica arrancarle un electrón a otro átomo. Y con la última columna, los del grupo 8 son los que se conocen como gases ideales. ¿Por qué? Porque tienen su último orbital completo de electrones. Su último nivel de energía está completo. Finalmente podemos decir que los elementos de la tabla periódica se encuentran ordenados según su número atómico o Z. Y dentro de cada celda podemos encontrar información importante, como puede ser el símbolo químico del elemento y debajo está su nombre. Arriba a la izquierda está su Z. ¿Y qué era la Z? El número atómico. Este numerito que está acá abajo del nombre del elemento es la masa atómica. ¿Y qué es la masa atómica? Y sería la masa que contiene un átomo en particular. Y la masa atómica tiene este número con decimales, que si lo redondeamos obtenemos el número másico. Si acá tenemos un 15,99994, lo redondeamos a 16 y obtenemos el número másico. Ejemplo con este caso que es el oxígeno. ¿Cuál es el número atómico del oxígeno? El 8. ¿Cuál es el número másico? Masa atómica 15,9999. ¿Redondeamos? 16. ¿Cuál es la unidad de la masa atómica? Es la UMA. ¿Qué significa? Unidad de masa atómica. Ahora, la masa atómica relativa representa la media de la abundancia de los isótopos de un mismo elemento. ¿Qué es este trabalenguas? Pero sobre todo, ¿qué es un isótopo? Vamos a decir que un elemento puede tener la misma cantidad de protones, pero una cantidad diferente de neutrones. Para ser más fácil de recordar, podemos decir que iso igual topo lugar. El ejemplo más común de isótopo podemos verlo en el hidrógeno, el cual va a tener el caso de protio, deuterio y tritio. ¿Y qué va a tener de diferente? Tenemos el protio, el cual va a tener un protón. Y si tiene un protón, va a tener un electrón. Ahora seguimos con el deuterio. El deuterio va a tener un protón. Y si tiene un protón, va a tener un electrón. Pero acá tiene un 2. Va a tener un neutrón también. Por último, tenemos el caso del tritio. El tritio va a tener un protón, un electrón y 2 neutrones. Ahora, si sumamos la masa de los isótopos y sumamos los porcentajes, y lo promediamos todo, ¿qué obtenemos? La masa atómica relativa, que en el caso del hidrógeno es 1,00797, el numerito que está abajo del nombre. Por último, tenemos acá unas propiedades que algunas tablas periódicas lo tienen bien definido y otras no. La mía no lo tiene. Entonces, tenemos por ejemplo la electronegatividad. Las propiedades electronegativas aumentan en sentido hacia arriba y hacia la derecha. ¿Y qué significa esto? La electronegatividad es la fuerza que tienen los átomos para que participen en la formación de una unión química. ¿Qué va a ser más electronegativo? ¿El rubidio o el cloro? Y claramente el cloro porque está más hacia arriba y más hacia la derecha. ¿Cuál va a ser el elemento más electronegativo? El flúor.
Después tenemos la energía de ionización. La energía de ionización es la energía necesaria para sacar un electrón de un átomo en estado gaseoso. A medida que está más hacia arriba y más hacia la derecha, los elementos gaseosos van a tener mayor energía de ionización. Después tenemos el carácter no metálico, que también son las propiedades no metálicas de los elementos, van a aumentar a medida que están más hacia arriba y más hacia la derecha. Del otro lado, al revés, tenemos el carácter metálico, que es opuesto. Más hacia la izquierda y más hacia abajo va a tener propiedades metálicas mejores, o mejor dicho, mayores. Por último tenemos el radio atómico. Un átomo que no tiene una longitud física definida se considera a la mitad de la distancia entre los núcleos de sus vecinos. Con eso podemos determinar el radio de un átomo. No viene mucho al caso, no es 100% importante y tiene la tan querida internet si lo quieren buscar. Con esto terminamos este resumen básico de la tabla periódica. Y si bien parece un maremoto de conocimiento, vamos a ver que todo esto está relacionado. Y por último quería decirles que la química no es su enemiga, simplemente es un poco diferente. ¿Y cómo hago para comprenderla mejor? No me queda otra más que sentarme y estudiarla. Con esto terminamos y será hasta la próxima. Les deseo a todo el mundo que tengan un muy buen día.